Bueno, ahí está grabando. Entonces, voy a dar comienzo a lo que es el deber número 11, el aprendizaje activo, lo que hablo del tradicional. Así es que cualquier cosa, pues ahí lo van a ver ahí, por si acaso. Como saben, pues estos deberes los estoy grabando anterior porque no tuve tiempo en el momento. Pero bueno, una vez que los grabe, los subiré y ahí lo podrán verlo. Entonces, primer problema, ¿no? Dice que exprese cada suma dada utilizando la notación sigma. Entonces, para ello, pues, si vamos a llevar la notación sigma, lo primero que toca analizar o tratar de resolver es, digamos, según verlo, el patrón que tiene. Por ejemplo, tenemos aquí un 3 y un 4, y después sigue el 4 y después el 5, y así sucesivamente parece que eso está aumentando. Entonces, prácticamente es donde vamos a tener, digamos, la variable que vamos a colocar para nuestra sumatoria. Otra cosa que tal vez se deben dar cuenta es que prácticamente los valores de 1 no cambian para nada, siguen estando lo mismo. Y lo único que nos quedaría, por así decirlo, es colocar una forma de expresar esta sumatoria con las variables dadas. Por ejemplo, si yo digo que voy a hacer mi sumatoria que empiece en el número 3, pues el primer término sería la i, y acá, en vez de, para que quede 4, pues si voy a reemplazar el 3, sería colocar el i más 1. Entonces ya con eso yo logro obtener esa forma. Ahora lo único que tocaría que, digamos, obtener sería el último valor que dice acá, en el 2022 y 2023. Por lo tanto, si sabemos que este término le pusimos i por i más 1, para que sea 2022, literalmente la i tiene que llegar hasta ese número. Por eso es que justo en la sumatoria tiene el 2022 hasta arriba, donde llega. Igual si lo van evaluando y lo van sacando, pues llegarían a esta expresión de 1 sobre 2022, 2023, más 1. Y llegarían a la expresión de la sumatoria con esta forma. Y así harían los demás. Entonces, por ejemplo, para la siguiente forma. Tenemos abajo lo más sencillo, por ejemplo, para llenar nuestra sumatoria de 2 al cubo, después menos 2. 3 al cubo, menos 3, 4 al cubo, menos 4. Es lo más sencillo de hacer por el hecho de que podemos poner i al cubo menos i en la parte de abajo. Entonces, eso es lo más sencillo. ¿Y de dónde vamos a iniciar? Pues vamos a iniciar como el punto primero es el 2, acá también el 2. Entonces, primeramente vamos a iniciar con i igual a 2. Listo, entonces en la parte de abajo fue algo sencillo de colocar. Ahora sería lo último, el problema es arriba. ¿Cómo vamos a sacarlo de arriba? Bueno, tenemos una condición que nos dice que el primer término está el número 4, después está el número 7, después está el número 10, y es prácticamente como que le está agregando 3 valores, por así decirlo, o sea, le está sumando 3 al valor anterior. Entonces, literalmente lo que yo busqué o lo que encontré es que primero, como ven, es 4, después es 4 más 3, después prácticamente daría 4 más 3 por 2, por el hecho de que 4 y 6 daría el 10, y así parece que prácticamente el 3 estaría multiplicando por la variable que uno busca. Entonces, ¿cuál es la situación ahora? Pues se supone que yo necesito iniciar con i igual a 2. Por lo tanto, aquí se ve claramente que es 3 por i nada más, y dependiendo qué valor se reemplace, va a ir aumentando el valor de 3. Pero como yo estoy iniciando en i igual a 2, yo tengo que buscar la forma de que el primer término me dé 4, porque al primer evaluado tiene que dar solo 4. Como ven aquí, ¿no? Si yo evalúo el i igual a 2, arriba me debe dar 4. Por lo tanto, lo que yo busco es que quede esa forma de 3i que se necesita para lo que es la obtención de que se va a ir sumando 3 cada vez. Entonces, por lo tanto, pues ahí para que quede el primero solo 4, pues cuando se evalúa el 2, yo le agregué el menos 6 con la intención de que el 3 por i, al multiplicarse con este 2, quede 6 y ese número se reste para que esto se elimine y quede simplemente el valor de 4. Es por eso es que se agrega el menos 6. Y ya con eso dicho, pues prácticamente ahí encontraría la expresión que sería esta de aquí, donde resuelvo la matemática de esto y queda el 3i menos 2 prácticamente. Eso es lo que queda al final. Entonces, ahora, ¿cómo yo sé hasta qué número debo llegar? O sea, se supone que el último término es 61. Pues lo único que hago es simplemente 61 va a ser igualado a esa condición que acabo de encontrar, que es el 3i menos 2, y despejo. Despejando me queda la i que es igual a 21, entonces literalmente llega hasta ese valor. Si desean lo pueden evaluar, por ejemplo, digamos, evaluando el 2 primero, abajo queda 2 cubo menos 2, arriba quedaría 6 menos 2, que sería 4,
y el primer término cumplió, queda 4. Si evalúan el siguiente, que sería el 3, queda 3 al cubo menos 3, arriba quedaría pues 9 menos 2, que sería 7, y cumple con el siguiente, ¿no? Y evalúan el 4 y así van reemplazando. Y ya para terminar, por ejemplo, reemplazando el 21, ¿no? El 21 reemplazado aquí, que sería 21 por 3, sería 63, se le resta 2, 61. Abajo pues 21 al cubo menos 21. Y se acabó. Igual con la parte de aquí del 21, también podríamos haber dicho directamente que arriba iba a ser 21, sin necesidad de hacer esta igualdad de despejar, ¿no? Pero igual ahí está, lo pueden sacar de esa forma. Entonces, ahí está, pues expresado de manera de la sumatoria. Ahora, con la parte del 3, por ejemplo, para esto, esto tiene una propiedad. ¿Cuál es la propiedad? Pues, digamos, el número de los términos de la izquierda van a ser iguales al número de los términos de la derecha, dependiendo del término que estemos haciendo. Por ejemplo, aquí dice n términos i igual al m términos del d. I es izquierda y d es derecha, por si acaso, nada más. Así es que lo que quiero tratar de decir en esa propiedad, por así decirlo, es que prácticamente el primer término, como el primer término tanto del uno como del otro, deben ser lo mismo, deben ser iguales. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una sumatoria, acá tengo otra, así es que cuando nosotros evaluemos el primer término, ese debe ser igual al del otro. Por eso es que aquí pongo, ¿no? Primer término, por lo tanto, si yo reemplazo aquí el primer término, sería reemplazar el 2 en la variable, eso, el valor de ahí va a ser igual a yo reemplazar aquí el primer término, que sería reemplazar el valor de k igualado a a. Reemplazo la a aquí y el 2 reemplazo en la i. Y ahí saco el primer término donde los dos van a ser iguales, cosa que aquí lo tengo la igualdad en el primer término y quedaría 1 sobre 2 quintos igualado a 2 elevado a la b menos a. Esto de aquí lo hago con otra forma para que quede la misma base, por así decirlo, y quedaría algo así, 1 sobre 2 a la 5 y acá 1 sobre 2 elevado a la a menos b. Cuando esto, digamos, llega a esta forma, los exponentes cambian de signo. Por eso está primero el a y después el valor de b. Y ya de ahí, pues, se igualan los exponentes porque tienen la misma base. Por ejemplo, aquí tienen un medio que estaría elevado a la quinta y aquí tienen un medio también que estaría elevado a menos b. Entonces, por eso es que decimos que 5 es igual a menos b. Entonces, así podríamos hacer tanto con el segundo término, tercer término y cuarto término, y así sucesivamente igualándolos con cada valor. Pero, digamos, para este tipo de problemas es preferible solo igualar el primer término y el último. Y es más por el hecho de que literalmente con esos dos valores vamos a tener alguna solución. Así es que por eso es que se evalúa siempre el primero y el último. Así es que ya de aquí, evaluando el primero, ya está. El último término sería reemplazando este 5 y este 7 en ambos. Así, tanto el 5 acá como el 7 acá en el valor de k, perdón. Entonces, si reemplazo el 5, queda un medio de 8, y si reemplazo el 7, queda b menos 7, como ven acá. Entonces, aquí lo que hice ahora fue esto, cambiarlo, por eso está 2 elevado a la menos 8. Anteriormente, esto le cambié para que quede dividiendo, pero ahora le hice el de la izquierda. Se puede hacer de cualquiera de las dos formas. Entonces, bueno, aquí teniendo la misma base, que sería el 2, pues los exponentes tendrían el mismo valor. Entonces, quedaría menos 8 igualado a b menos 7. Despejo el valor de b y resulta que b vale menos 1. Como b vale menos 1, pues acá ya tengo la expresión donde puedo intercambiar el valor de b y resulta que aquí pues a vale 4. Entonces me dicen, donde terminen los valores de a y b para que las sumatorias dadas sean iguales, pues las sumatorias van a ser iguales si a vale 4 y si b vale menos 1. Y ahí tendrían la solución hecha para la pregunta número 3. Para la pregunta número 4. A ver, para esta pregunta, primero van a tener que aquí hacer la resolución del binomio, o sea, quedaría i cuadrado más 4i más 4, ¿vale? Aquí va a aparecer un 4 positivo, que se va a restar con este 4, entonces ese 4 se va a eliminar. Por eso es que la respuesta, lo único que queda es esto, i cuadrado más 4 por i. Ahora, digamos, separando las sumatorias, sería sumatoria de i cuadrado más 4 veces la sumatoria de la i. Y esto, pues, tiene una solución ya establecida de la sumatoria de i cuadrado. Ya tiene algo establecido, que sería este de aquí, n por n más 1 de 2n más 1 sobre 6. Eso ya está establecido de la sumatoria de i cuadrado. Y lo mismo acá, la sumatoria de la i también ya está establecida, que sería n por n más 1 dividido para 2. ¿Qué sucede ahora? Pues se supone que aquí tenemos que hacer una solución de estar sacando factores porque toca ver cuánto queda la suma de estas dos cosas. Entonces lo que a mí se me ocurrió fue sacar factor común el n por n más 1, que ven aquí, el n por n más 1, y acá también sacar el 2. Acá también, como acá hay un 2, entonces lo saqué. Una vez que hago esa idea de sacar eso, me queda esta expresión. 2n más 1 dividido para 3 más el valor de 4. Solo es cuestión de sacar factores.
Y ya con eso, pues la suma quedaría esta de aquí, 2n más 13 sobre 3. Y ahí si multiplico todo, pues queda esta de aquí, n por n más 1 por 2n más 13 dividido para 6. Y eso quedaría esa sumatoria hecha, ¿no? En términos de n también nos pide, ¿no? Esa sería la primera. Ahora para la parte de la aquí, la de la quinta. Esta de aquí. A ver, para esto, lo más sencillo que se me ocurrió fue haber hecho esto de sacar directamente resolverlo, no hay más. Y al cubo más 3i cuadrado más 3i más 1. Es la resolución de eso elevado al cubo. Y la resolución del binomio de esto de acá sería i cuadrado menos 2i más 1. Y por último el 2i sumando, ¿no? Y ya de ahí lo único que tengo que hacer es sumar todo eso correspondiente a cada una de sus variables para ver si se eliminan o algo. Y bueno, al final quedó esta expresión que ven aquí. Todo esto ya sumándose y cosas así. Les cambié el signo, ¿no? Por esto aquí, i cuadrado menos 2i más 1, cambiando el signo queda así como ven aquí, en esta parte, esto que estoy subrayando. Y ahora sí, eliminamos cosas. Por ejemplo, el i cuadrado con el 3i cuadrado quedaría 2, el 2i sumando con el 3i quedaría 5, y acá, no, perdón, acá también hay otro, así que sería un 7i. Y por último, este menos 1 con este 1 se van a eliminar. Entonces ahí suman todo y resulta que queda esta sumatoria que ven aquí. I al cubo más 2i cuadrado más 7i. Aplico la sumatoria para cada término, como ven, sumatoria de i al cubo, más 2 veces la sumatoria de i cuadrado, más 7 veces la sumatoria de i, y empiezo la resolución de cada uno, ¿sí ven? La resolución que tiene cada sumatoria. La del i al cubo es n por n más 1 dividido para 2, y eso elevado al cuadrado. Y bueno, las otras ya les dije cómo quedan, ¿no? N por n más 1 sobre 2 sobre 6 del 2n más 1. Y acá n por n más 1 dividido para 2, que son las sumatorias de este de i cuadrado y de la i. Como digo, ya lo dijimos anteriormente. ¿Qué sucede para resolver esto? Pues aquí toca hacer cualquier proceso matemático donde podemos sacar factores o cualquier cosa que se nos ocurra. En este caso yo saqué el factor común de esto, n por n más 1 sobre 2, porque aquí también hay eso, ¿vale? Solo toca sacar un 2 acá abajo y acá ya está, para sacar el factor común. Entonces simplemente sacando eso nos queda esta expresión, n por n más 1 sobre 2, 2 por 2n más 1 sobre 3, más 7. Resuelvo la suma de esto de aquí, abajo debería quedar, déjenme pensarlo. A ver, aquí creo que hice un error. Aquí voy a corregirlo porque al final no queda 3 abajo, debería quedar 6, por el hecho de que la sumatoria la suma de eso debería ser el mínimo común múltiplo del 6. Ahí estaría bien, así es que ahí toca corregirlo. Y ya después se suma todo lo de arriba y resulta que al sumarse pues queda 3n cuadrado, 3n, más 8n, más 4 y más 42. Y bueno, ahí como dije, esta corrección le agrego porque a la final esto estaba puesto mal el número de abajo nada más. Entonces aquí ya con este arreglo estaría correcto. Listo. Entonces ya ahí estaría bien y ya la sumatoria queda lo de arriba. No hay más que se pueda sacar, creo. Aquí no hay para sacar factores según parece. Y si lo hay, pues ahí lo ubican. Que no creo que haya, pero bueno, si lo hay, pues ahí lo ubican. Entonces, eso sería pues hasta ahorita la pregunta número 5. Voy a continuar, ¿ok? Pregunta número 6. A ver, para esta pregunta lo que nos solicitan, por así decirlo, es verificar si se puede cumplir la propiedad de, digamos, de las sumatorias telescópicas que le llaman, pero igual ya vamos a ver si eso tiene sentido o no, según lo que ven aquí en la pregunta número 6, por si acaso. En la pregunta número 6 me dicen que tengo este 4, a ver, aquí está, 4k cuadrado, 2x menos 1 y el 2x menos 1 con el factorial. Y eso me dice que es igual con la sumatoria, obviamente, del 2021 factorial menos 1. Bueno, voy a ver qué se puede hacer con esto. Primero, lo que hice aquí fue sacar factores, por así decirlo. Por ejemplo, aquí el 4x cuadrado, el 4k cuadrado y el 2x, puedo sacar factor común 2k, y eso quedaría esta expresión que ven aquí. 2k por 2k más 1 menos 1 con el 2k menos 1. Bueno, espero que quede claro la idea de por qué se hace esto. Ahora, ¿qué sucede? Ahora sí voy a explicar algunas cosas de cómo se obtuvo las siguientes ideas. A ver, primero, una vez que tengo esto, este 2k menos 1 lo multiplico con este y después este 2k menos 1 lo multiplico con el menos 1, ¿vale? Por eso es que queda aquí una resta de esas dos cosas. Pero ¿qué sucede? Bueno, aquí viene el problema. Esto de aquí
vamos a entender por qué se queda lo que dice que está en verde, 2k factorial, ¿vale? Vamos a entender por qué. Entonces, solo para darnos una idea, voy a hacerlo un poquito más acá a la izquierda y veamos. Por ejemplo, digamos, si ustedes tuvieran 5 factorial y sacaran el 5, aquí normalmente esto quedaría 4 factorial, ¿ok? 4 factorial. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros sacamos un número que vamos a llamarle n, por ejemplo, para que quede lo que está ahorita, sería n-1, y eso factorial. Entonces, ¿cuál es la situación? Pues yo tengo un 2k menos 1 que es factorial y encima al lado tengo un 2k. ¿Qué quiero decir con esto? Que prácticamente ese 2k en sí funciona como este 5. ¿Por qué? Porque si yo saco el 5, sacaría este 2k y lo que quedaría acá adentro pues sería ese valor restándole 1, que es justamente como ven aquí. Por lo tanto, yo directamente puedo decir que esto es lo mismo que esto. Entonces, a la final, eso es la explicación de por qué queda el 2k y el 2k menos 1 puesto de esta forma. Y ya puesto lo que está en verde, que es el 2k factorial. Entonces, ahora, ¿cuál es la situación? Pues resulta que aparte de eso, tengo otra vez un 2k, que es factorial, que estaría multiplicado por el 2k más 1. ¿Vale? Eso es lo que ven acá en el blanco con verde que está aquí, ¿vale? Que le estoy señalando ahorita. Y esa es la misma situación. Por ejemplo, si yo digo que este es el 2k más 1, que sería como así decir el 5, por ejemplo, el otro valor sería 4 factorial. ¿Por qué? Pues que se le resta 1. Entonces, si es 2k más 1 y yo lo quiero ingresar acá, tiene sentido por el hecho de que solo vean esto, ¿no? Yo puedo ingresarlo sin ningún problema y decir que era 5 factorial. Y acá, ¿por qué? Porque, digamos, se supone que para que tenga el 4, esto se tuvo que restar 1 y que quede lo que está acá adentro. Entonces, miren, tengo un 5 que al restarse 1 quedaba este 4. Entonces, 2k más 1. Si le resto 1, debe quedar esto. Y cosa que sí queda. Entonces, quiere decir que yo puedo decir esto directamente, que puede quedar directamente algo parecido a esto. Entonces, si yo sacara de nuevo el valor que está aquí con el factorial, va a quedar esto. Entonces se puede decir directamente que la unión de esas dos funciones que tienen ahí, del 2k más 1 con el 2k factorial, pues es lo mismo que decir 2k más 1 con el factorial, como ven aquí abajo, ya al final de todo. Entonces aquí resulta que tengo esta expresión con esta expresión. Entonces ya de aquí pues vamos a ver cómo logro que quede la forma que uno busca con la parte de la sumatoria, de la, digamos, de la expresión de la telescópica, como mencioné. Entonces yo tengo aquí, como ven, 2k más 1 y 2k menos 1. Primero lo que hice fue, para que quede la telescópica, es invertirlo, o sea, poner esto acá y esto a la derecha. ¿Cómo lo hago? Pues simplemente coloco un negativo a la izquierda de todo y ahí ya se cambiaron. ¿Cuál es la iniciativa ahora? Pues primero desglosé el 1 que estaría acá ahora, porque lo estoy cambiando, no le cambié el orden. El 1 que está ahí lo desgloso de esta forma, como 2 menos 1. ¿Con qué intención? Con la intención de sacar aquí un factor común de 2, como ven aquí, se puede sacar factor común de 2, y llego a esta expresión de 2k más 1 menos 1. ¿Por qué se llega a esto? Porque en las telescópicas deben recordar que nosotros tendríamos una función que depende de un valor normal, AK, y se resta el AK más 1. Y eso se ve aquí. Por ejemplo, acá es el 2k menos 1 y AK más 1 sería 2 y ahí se pone k más 1 y tiene la misma forma con el menos 1, ¿vale? O sea, tiene la misma forma porque la variable en sí es esta y acá es la misma variable pero sumando 1. ¿Qué pasa si llego a esa situación? Pues cuando se logra entender que la telescópica cumple con esa regla de que es el AK y acá queda restando AK más 1, cuando logramos obtener esa idea, literalmente la telescópica da como respuesta que nosotros evaluamos aquí el 1 y acá evaluamos el 10.010. Y simplemente se convierte en una resta porque los demás valores, si se reemplazan, se van a eliminar. Pueden evaluar, por ejemplo, después el 2, después el 3, después el 4, y verán que los elementos se eliminan y los únicos que quedan son el valor inicial y el valor final. Pero esto ya es por regla de la telescópica, entonces por eso quedaría 1 factorial y 2021 factorial. Como a la izquierda teníamos el negativo, al multiplicarse pues tendríamos el 2021 menos 1 y bueno, ahí estaría todo. Y a la final pues me pedían que se demuestre de ser posible y bueno, tiene sentido que eso quede igual, así es que ya está demostrado que sí es posible que quede eso. Y eso sería la pregunta número 6. Voy a continuar.
Pregunta número 7. A ver, para la pregunta número 7. Lo que se hizo fue primero distribuir la sumatoria de A, de B y C, como ven aquí, para cada uno. Y cada una de las variables tendría la sumatoria con el K cuadrado, sumatoria de la K y sumatoria de la constante, por así decirlo. ¿Cuánto queda cada cosa? Esto es solo una variable. La K es como si fuera la I, por así decirlo. Entonces simplemente queda la resolución de esta forma y nada. Es la misma resolución de una sumatoria. ¿Cuál es la situación? Pues me dicen que esto debe ser igual al n al cubo más 5n cuadrado más 6n. Bueno, igualo esas dos funciones, ¿vale? Esas dos expresiones, y empiezo a resolver de manera de suma o algo para poder hacer este problema. Por ejemplo, la suma que hago, ¿no? Divido todo para 6, por así decirlo, para que quede una suma homogénea, y para que quede 6, o simplemente es una suma de fracciones, como prefieran verlo. Yo aquí le agregué el 3 y acá abajo el 3 para que quede 6, y acá le agregué un 6 y dividí para 6 para que quede una suma homogénea. Por eso es que tienen ahí 3b, n más 1 y 6n y esas cosas. Pero bueno, también aparte, también saqué factor común. Por ejemplo, aquí esta n y esta n, se puede sacar factor común, y por eso es que aquí hay una n acá afuera. Pero bueno, ya teniendo todo eso, ahí tienen la suma completa. ¿Cuál es la situación de esto? Pues esta n se va con una n de allá de la derecha, porque también lo saco con factor, y ya lo único que queda es, por ejemplo, ya lo que hice aquí fue pasar este 6 al otro lado a multiplicar, y ya de aquí lo de arriba multipliqué todo. O sea, hice la multiplicación del n más 1, de 2n más 1, el 3b lo mismo con el n más 1, y el 6, bueno, 6c ya queda así. Una vez hecho la multiplicación de todo, queda esta expresión que ven aquí, y a la derecha pues queda con el 6 multiplicado, 6n cuadrado, más 30n, más 36. Como dije, este 6 pasó al otro lado. ¿Qué sucede? Bueno, una vez teniendo esto, para calcular los valores, sabiendo que el n cuadrado es el único que tiene es esto, y acá también el n cuadrado es lo único que tiene es este de aquí, pues prácticamente se dice que estos dos elementos van a ser iguales, así como ustedes vieron tal vez en fracciones parciales, el tema de igualar los polinomios que tengan el mismo orden de polinomio. Entonces tienen n cuadrado, pues el 6 y el 2a tienen que ser iguales para que se cumpla la igualdad. Por eso es que aquí ya se logra entender que a vale 3. Por ejemplo, acá ahora tenemos que hacer que n ahora sea igual. Por ejemplo, aquí tengo 3a que está con la n, 3b que está con la n, no hay más. Entonces, ese 3a y 3b tiene que ser igual a 30n. Y eso es lo que tienen aquí. Saco tercera, por ejemplo, quedaría a más b igualado a 10. Sabiendo que a vale 3, pues 3 le paso al otro lado a restar, queda que b vale 7. Y así saco también el último término, que serían los valores que no tienen nada, que son las constantes. Va a quedar a más 3b más 6c igualado a 36. Y ya sabiendo que a vale 3, b vale 7, reemplazo y simplemente encuentro las soluciones. Por ejemplo, sabiendo que b vale 7, 7 por 3 pues quedaría 21, 21 más 3 que vale a pues quedaría 24, 24 lo paso al otro lado a restar, quedaría 12, el 6 paso a dividir y ya tendríamos que c en este caso vale 2. Y listo. Me piden determinar los valores de a, b y c y ahí lo tienen. A vale 3, B vale 7 y C vale 2. Y se acabó. Siguiente pregunta, la número 8. Dice, con base en las propiedades de las sumatorias de números naturales, de ser posible, voy a borrar esto por si acaso, demuestre que la sumatoria que ven ahí de 3k cuadrado más k menos 1 es igual a n cuadrado por n más 1. Bueno, vamos a ver cómo funciona este problema. Primero, lo que se hace es, por ejemplo, la sumatoria distribuirlo, nada más, distribuimos la sumatoria, y una vez distribuido, pues prácticamente comenzamos a la resolución. Por ejemplo, la sumatoria de k cuadrado quedaría n por n más 1 de 2n más 1 dividido para 6, acá n más 1 por n más 1 dividido para 2 menos n. Resuelvo la matemática, que es simplemente una suma de fracciones, hago la resolución, ¿no? La resolución, porque aquí también queda 2, simplemente es una suma homogénea. Aquí lo único que tendría que hacer es multiplicarlo por 2 y dividirlo por la 2, y de ahí pues hago la suma homogénea como dije, y ya de ahí es cuestión de hacer una suma de multiplicaciones, multiplico y simplemente sumar todo al final. ¿Qué sucede? Al momento que sumo todo, pues me queda esta expresión, 2n cuadrado más 4n dentro donde tengo un factor común de la n. Y aparte también eso hice, ¿no? Saqué un factor común porque todos tienen la n ahí. Y es preferible sacarlos para que sea más fácil la resolución. ¿Cuál es la situación entonces? Queda esta expresión, queda esto. Por lo tanto, como queda esta situación, pues a la final puedo sacar factor común 2n, y sacándole 2n,
se ve que claramente el 2 se puede eliminar y simplemente queda como respuesta n cuadrado por n más 2, que es justo lo que nos piden que demostremos y estaría todo completamente bien. Ahora lo único que nos quedaría, por así decirlo, es aplicarlo y me dice que calcule en esta parte de acá. A ver, entonces, ¿cuál es la situación para calcular esto? Pues primero, lo que tendríamos que buscar, por así decirlo, es que para que podamos aplicar esta idea, que a la final no pude aplicarlo en esta de aquí por el motivo de que no está dado en los mismos valores, ya van a entender por qué, pues primero tuve que cambiar el valor al valor inicial que tenemos como la sumatoria, no k igual a 1, por así decirlo, porque lo típico es que nosotros conozcamos la respuesta si tiende a 1, o sea, empieza en 1. Nosotros podemos poner esta respuesta cuando k es igual a 1, no otro valor. Entonces toca cambiarlo. ¿Qué haríamos con eso? Pues tendríamos que hacer que k ahora empiece en 1 y para que k empiece en 1, pues tendríamos que ver hasta dónde llega. Entonces solo es cuestión de entenderlo. Por ejemplo, si sabemos que de 20 a 50 toca calcular, podemos hacer una línea, por así decirlo, una línea sabiendo que va a ir de 20 a 50. Tiene que ir así, de 20 a 50. Ahora nosotros tenemos que hacer que empiece en 1 y de 1 tiene que llegar a un punto. ¿Cuál es ese punto? Pues solo es cuestión de analizar. Por ejemplo, si de 20 había antes y yo quiero que esté en 1, pues es porque yo resté 19 valores para que quede 1. Y lo mismo pasa con el 50. Al 50 le debo restar 19 valores y tendría el valor con el que queda al final. Por eso queda 31. Entonces, literalmente la sumatoria ahorita empieza de 1 a 31, pero el problema no acaba aquí. Ya sabemos que esto va a ser inicialmente de 1 hasta 31. Las sumatorias están correctas, pero las funciones van a cambiar. ¿Por qué? Porque se supone que al momento que nosotros cambiamos esto de aquí, tiene que darnos lo mismo al evaluarse. Por ejemplo, si evaluamos el 20 en esta expresión, ¿vale? Reemplazando el 20, quedaría 3 por 20 al cuadrado más 19. ¿Vale? Más 19, porque 20 menos 1 daría 19. ¿Cuál es la situación? Que cuando yo reemplace el 1, me debe dar lo mismo. O sea, me debe dar esto completamente. ¿Ok? Esto completamente. Entonces, prácticamente, si tiene que empezar en 1, pues tengo que buscar la forma de que aquí quede 20 y acá quede la misma situación de que quede 19 y esas cosas. Entonces, para que quede 20 como está aquí, si yo reemplazo el 1, miren cómo queda. Aquí tengo k cuadrado. K cuadrado. Y si yo reemplazo el 1, ahí dentro debe darme 20. Por lo tanto, para que me dé 20, por eso le puse como k más 19. ¿Vale? Porque tiene que darme 20 ahí dentro, cuando yo reemplace el 1. Y lo mismo pasa con este k. Si yo reemplazo el 1, aquí me va a quedar 1 menos 1 y eso da 0. Y eso no debe pasar, debe darme 19. ¿Qué hago? Aquí también tiene que darme 20, porque se supone que al evaluarse el 20 daba así, ¿no? Daba 3, el 20 elevado al cuadrado, 20 menos 1 que da el 19. Pero tiene que darme 20 cuando yo reemplace el 1 también. Entonces, por eso es que aquí también el k se convirtió en k más 19. K más 19 que al reemplazarse el 1 daría 20. Y bueno, K más 19 con el menos 1, aquí forma el 18 que está aquí como positivo. Entonces, ¿cuál fue la situación? La verdad, yo consideraba que esto tal vez estaba mal planteado, o tal vez, no sé, yo pensaba eso. Pero me dijeron que sí estaba bien, entonces, al momento que hice este cambio, no hay más que hacer que simplemente resolverlo. O sea, resolver la cuadrática de esto y ya de ahí resolver la suma de toda esta expresión. ¿Cuál fue la situación? Pues bueno, no hay forma de cómo aplicar esto, porque a la final, por ejemplo, para tratar de aplicar esto, pues tendríamos que tener esta forma, 3k cuadrado más k menos 1. Y eso no hay aquí. ¿Vale? Solo, digamos, por ejemplo, puedo aplicar esto, y tal vez aquí restándole 1. Sería la única forma. Pero lo que resta es esto, nada más. Entonces va a restar igualmente. Entonces para aplicarlo, mejor apliqué directamente todo de una vez. Por ejemplo, este 114 con k, le sumé con el k, que daba 115. Y el 1083 que queda de eso elevado al cuadrado, más 18, pues queda 1101. Y ahí sí, pues resuelvo la sumatoria. La sumatoria de k cuadrado, pues sería, eso sí es importante, es n por n más 1 de 2n más 1 dividido para 6. ¿Cuál es la situación? Pues se supone que vamos a llegar hasta 31, no hasta n. Entonces aquí reemplazo el 31, aquí reemplazo el 31 y aquí también reemplazo el 31. ¿Vale? Entonces, una vez reemplazado todo eso, aquí les puse, queda 3 por 31,
32 y 63 y reemplazo el 3 y 1, ¿vale? Y este 3 que está aquí, le puse aquí también adelante. Y ya de ahí es cuestión de hacer cualquier suma matemática. Por ejemplo, el 3 se elimina con este 6 y quedaría 2. Y este 2 se elimina con el 32 que va a quedar por acá arriba y quedaría 16, como ven aquí. Y así hago lo mismo. Por ejemplo, el 115K. Sabiendo que este de aquí, al resolver la sumatoria, queda este de aquí, por ejemplo, el n por n más 1 dividido para 2, ahí debo reemplazar el 31 y por eso queda 31 por 32 dividido para 2, y bueno, ahí ya voy quitando valores. Y por último, pues el 111 con el 1 va a multiplicarse por el valor de n, y n, bueno, n vale 31, entonces por eso está así con el 31. Resuelvo la matemática de esto, que es una multiplicación de 3 valores de 2 dígitos, pues la verdad esto puse en una calculadora para hacer más rápido, entonces sumé todo después y esto es la expresión que queda de esa sumatoria. Como dije, esto fue por el hecho de que no pudimos aplicar nada de lo de la izquierda, ojalá sí, pero no se pudo por el hecho de las sumatorias donde inician y empiezan. Entonces, cuidado con esto, ¿vale? Esto de donde inicia y donde empieza, pues tenemos que llevarlo a esta forma y no podemos aplicar directamente esa idea. No podemos aplicar esto porque se supone que para eso tiene que empezar en 1 y acá no lo empieza. Si hubiese estado aquí el 1, hubiese sido muy diferente, por si acaso. Y podríamos haber aplicado esto de manera fácil y sencilla. Bueno, entonces es lo que tenemos, ¿no? Y eso sería pues el valor de la pregunta número 8. Siguiente pregunta. La pregunta número 9 dice: el propietario decidió sembrar árboles en su finca y lo realizó de acuerdo al siguiente plan. 10 el primer día, 12 el segundo día, 14 el tercero, y así parece que va sucesivamente. Entonces prácticamente tenemos 10, que después va a sumarse 12, después va a sumarse 14 y después 16. Es una suma de prácticamente de esta forma, ¿no? Que tenemos ahí. Ahora, ¿cómo lo vamos a colocar, por así decirlo, ¿no? A expresarlo en una forma de esto de aquí. A ver, lo que yo consideré, la verdad, en este caso, fue poner esta forma de 8 más 2i. ¿Por qué? Porque a la final, digamos, pareciera que es lo más sencillo de colocar para lo demás, digamos, porque a la final es como que un 2i que se va a estar sumando, por así decirlo. Entonces, si yo digo que es 2i, que es prácticamente la suma de cada valor que va a ser, para que dé el primer término de 10, le sume 8. Y por eso quedó así, 2i por 8. Si evalúo el 1, queda 10. Si evalúo 2, queda 4 más 8, pues 12. Si evalúo el 3, quedaría 6 más 8, 14 y así sucesivamente. Entonces, simplemente lo que hice fue tener el 2i presente y agregarle cualquier otro valor que cumpla con las condiciones. Cosa que quedó esta expresión. Y por lo tanto, pues tengo que ir del valor de i igual a 1 hasta que me dice, pues durante 100 días, me dice. Y se supone que cada día va aumentando 2 unidades. Entonces, hasta 100 días, pues es una sumatoria de i igual a 1 hasta 100 y simplemente resuelvo esta expresión. La sumatoria del 8 con del 1 al 100, pues eso solo quedaría el 8 multiplicado por el valor de n, que el n vale 100. Y acá pues quedaría 100 por 101 dividido para 2. Y así se hace la suma de esto. Y a la final queda 10.900, ¿no? Ambos árboles sembrados y ahí lo queda pues 10.900. Eso sería la expresión de la cantidad de árboles sembrados por medio de una sumatoria. Bueno, esta es la A, sería esta, ¿no? La expresión dada por la cantidad de árboles. La B, pues es prácticamente cuántos quedan o cuántos árboles hay. Pero me dice en la C que mediante el uso de las sumatorias determinen cuántos días se han sembrado 486 árboles. Bueno, 486 árboles sería este valor, el valor de S según mi ecuación. Entonces simplemente igualo 486 a esa sumatoria. Reemplazo la sumatoria para ver cómo queda, resuelvo la parte matemática de esto y me queda esta expresión, n cuadrado más 9n menos 486 igualado a 0. De aquí tengo que sacar factores. ¿Qué factores voy a sacar? Bueno, para sacar estos factores es necesario buscar los máximos comunes divisores de este número. Por eso es que esto está expresado acá a este lado, ¿vale? Donde empecé a dividir para ver y encontrar los valores. Y resulta que con la multiplicación de 3 y 9 y después de 9 y 2 quedaría 27 y 18. Y si estos dos se restan, queda el 9 que está aquí en la mitad. Por lo tanto, lo único que tenía que hacer es que el primero sea 27 positivo y el otro sea 18 negativo. Con esa multiplicación, ahí se van a dar cuenta de que queda esa multiplicación de acá arriba que está en verde. Y ya de ahí, igualando a 0, pues sacamos que n vale menos 27 y n vale 18. Como n es el número de días, pues el valor sensato de colocar pues sería que n es igual a 18 porque es un valor positivo. El n igual a 27 no nos sirve porque es negativo.
Entonces, listo. Entonces dice, mediante el uso de sumatorias, ¿cuántos días ya se han sembrado 486 árboles? Pues en 18 días ya se ha sembrado esa cantidad. Y listo. ¿Ok? Entonces, eso sería pues la parte del cálculo hasta ahorita de la pregunta número 9. Y vamos a ver las siguientes preguntas. A ver, esto ya tiene que ver con suma de rima, ¿no? Dice, calcule la suma de rima para la función tal, 1 menos x cuadrado, con que nos piden que va a ir de 0 a 2. Y dice, la cual se dividió en n igual a 4. Es importante. Los números de los rectángulos son 4. Y considere que E sub i es el extremo derecho de cada subintervalo. Extremo derecho. ¿Vale? A ver, esto es importante para lo que es el extremo derecho que dicen, ¿no? A ver, con respecto al gráfico que estoy realizando. Literalmente el extremo derecho tendría que tomar en cuenta esta parte también. Así es que aquí el problema fue no haber hecho esa situación. Déjenme cambiarlo. No me fijé en esto de hacerlo bien. Pero bueno, la idea es que evidentemente el extremo derecho sería topando el punto derecho de esa expresión. Entonces aquí tendríamos una línea y aquí ya tendríamos esta situación. Disculpen, no me fijé en la gráfica. Ahí está. Ahí estamos topando el punto derecho y el punto derecho también acá. Y abajo, pues, abajo sí cumple el punto derecho. Bueno, entonces, como me piden que los subintervalos son iguales, pues por ende ya digo que delta x es igual al punto final menos punto inicial. Punto final sería el 2, punto inicial sería el 0, dividido para los 4 intervalos, o bueno, para los 4 rectángulos que ya me pide el problema. Si no, simplemente sería dividido para n. Ahora, ¿qué sería E sub i? E sub i es igual al punto inicial de delta x por i como ecuación, como ecuación. Entonces, sabiendo que delta x es un medio, pues ponemos un medio por i. Ya está. Eso sería E sub i, que quedaría un medio multiplicado por i directamente. Entonces, eso se va a reemplazar en la función. Por eso es que al reemplazarse aquí, sabiendo que la función es 1 menos x cuadrado, al reemplazarse ese un medio i, pues quedaría 1 menos un cuarto de i cuadrado. Y eso pues multiplicado por el delta x, que sería el 1 medio, y acá la sumatoria pues empieza en 1 y termina en 4. Resuelvo la matemática, o sea, reemplazando el 1 en cada expresión, y esto es lo que queda al final. Reemplazando el 1, aquí queda reemplazando el 2, reemplazando el 3, reemplazando el 4. Y es lógico también ver esa idea por el hecho de que solo vean esto. Reemplazando el 1, tengo una solución. Reemplazando el 2, esto vale 0. Entonces, literalmente el segundo término debe quedar 0 y queda eso. Se ve claramente que va a quedar eso. Pero bueno, ya a la final se sacan los valores y resulta que la respuesta para este problema da menos 14 octavos. ¿Tiene sentido que sea negativo? Pues por supuesto, tiene sentido por el hecho de que estamos calculando una integral o una sumatoria donde los rectángulos están por debajo del eje X. Tiene sentido, ¿vale? Si nos piden el área, obviamente ahí toca cambiar ciertas cosas, pero por ahora esta parte está bien, tiene sentido. Ahora, el valor sensato, si quisiéramos sacar, por así decirlo, el área o la integral en sí, esto es un valor muy lejano al valor original. Eso quiero aclararlo, y es porque literalmente los números de los rectángulos son bien pequeños. Y para tener el valor más exacto posible, se hace con los números digamos, que tienden el valor de los rectángulos al infinito. Entre mayor sean los números de los rectángulos, más exacto va a ser el valor del área que estemos encontrando. Pero bueno, ahí está. Vamos ahora a la pregunta número 11. 11 y bueno, déjeme poner acá. Sí, la pregunta número 11. Creo que aquí me acabo de comer una pregunta. Sí, ya tengo que corregir eso ahí. A ver, la pregunta dice, la 11, ¿no? Si se hace determinado que el costo marginal es igual a tal dólares y eso, el XN entre los relojes puede ser modelizado por esta expresión. Aproxima el costo total para producir 400 relojes, dice, utilizando la siguiente suma de Riemann. Y esta suma de Riemann está aquí. Igual, ustedes deberían tener el deber de esto, pero aquí está. Dice que empieza en 1, termina en 4. Esta es la función de la derivada y esto es delta x. Y donde delta x ya me da establecido que es entre 100. Bueno, dice, para el efecto realiza un bosquejo interpretado de esto. Y bueno, aquí está una interpretación de esa función o de esa gráfica. Nada más. Y para hacer esta gráfica en sí, no hay necesidad de hacer mucho más que simplemente saber dónde toca. Por ejemplo, en Y toca en 100. Es lógico por eso de que se evalúa el 0 aquí, se evalúa el 0 acá y toparía en 10.
perdón, en 100, y de ahí, como tiene una forma de una cuadrática, pues se hacen una manera de esa idea, una cuadrática, por así decirlo. Y bueno, de ahí el desglose, pues va de 100 en 100 y el delta X, de 100 en 100. ¿Cuál es la situación? Pues si estamos viendo que vamos a interpretar, déjeme ver, punto de muestra en el extremo. Vale, aquí me dice, tengo que hacer los extremos izquierdos. Entonces, para los extremos izquierdos, pues tengo que hacer que la gráfica tenga esa idea del punto izquierdo, ¿vale? Punto izquierdo, punto izquierdo, topa en la gráfica. Entonces, para esto, pues delta X ya sabemos que vale 100, y X sí tiene como regla poner el valor inicial más y menos 1 por 100. Esa es la regla de un punto izquierdo. El punto inicial, por si acaso, es porque estamos yendo de 0 en adelante, entonces por eso aquí vale 0. Normalmente esto es cualquier otro valor donde inicia el problema, pero bueno. Entonces aquí solo quedaría i menos 1 elevado a la 100 al cuadrado, i menos 1 con el 100 y más 100, según la ecuación de esta expresión de la función que ven acá, la de arriba. Una vez hecho esto, todo eso se multiplica por 100 por el delta x y ya tendríamos toda la expresión realizada, por ejemplo, aquí. ¿Qué es lo que se hizo, por ejemplo, en esta situación? A ver, lo que se hizo, ¿por qué queda aquí 5? ¿Por qué aquí queda 30? Y eso de ahí, es porque el 100, al elevarse al cuadrado, pues da 10.000. 10.000, que al multiplicarse con esto, daría 5. 10.000, perdón, aquí queda 100, y multiplicarlo por esto, pues queda 30. Entonces, simplemente eso se hizo, para que quede más fácil la resolución y el cálculo. Ahora lo único que toca hacer es evaluar el 1, el 2, el 3, y así sucesivamente, y vamos sacando la respuesta. Si evalúo el 1 aquí, todo esto da 0, solo quedaría 100 multiplicado por este 100, que quedaría pues prácticamente 100 al cuadrado o 100%, ¿no? Ahí está. Y así voy evaluando, hasta que me quedan las expresiones dadas y la suma de todo pues sería 10.000, 7.500, 6.000, 5.500. La suma de esto da 29.000 y esto pues sería el costo total aproximado para esta expresión, ¿ok? Y bueno, eso sería prácticamente la pregunta número 11. Ahora, por si acaso, voy a agregar el número 12, que la verdad no me di cuenta que ese número faltaba. Este es la pregunta número 12, ¿vale? Ahí está. Y bueno, lo que está resuelto es de la pregunta número 11, pero solo es cambiar datos. Solo va a ser cambiar datos. Entonces, si se supone que vamos a hacer del punto derecho ahora, pues se supone que tenemos como regla que va a ir del delta x igual a 100. Y aquí dice, no, el punto derecho, por si acaso, extremos derechos. Pues si vamos a hacer desde el punto 100, sería topar la gráfica y ahí extremo derecho, pues así sería el primer rectángulo. Ya tendríamos que evaluar el 100, después tendríamos que evaluar el 200, después tendríamos que evaluar en el punto 300, según la gráfica, y por último, evaluar el punto 400. Y son solo 4 por el hecho de que todavía sigue siendo 4 unidades. También dice ahí el problema, ¿no? Aquí lo dice, por si acaso. Aquí está. El 4 está aquí, ¿no? De 1 a 4, es lo que dice. Y bueno, dice, es una velocidad en sí, no es costo ni nada, es velocidad. Entonces aquí ya voy a cambiar cosas, pero como dije, es muy similar, así es que solo voy a cambiar las letras. A ver, velocidad total se podría decir que es esto, que es dado por la ecuación. Delta X sigue siendo lo mismo. Ahora el valor inicial. El valor inicial sigue siendo del punto 0 al punto 400, por el hecho de que sigue estando este t mayor o igual a 0. Eso da igual. Sigue iniciando en 0, pero el punto derecho tiene como regla de que esto ya no sería i menos 1, sino solo sería el valor de i. Así es que aquí tendríamos así. I por 100. Nada más. Porque la regla es y valor inicial de i por el delta x. Entonces, ¿qué voy a cambiar? Pues aquí voy a cambiar, en vez de 5 voy a poner 4, que como dije era muy similar. Aquí también en vez del 3 voy a poner 2 y en vez de 100 voy a poner el 80. A ver, 2 y 80. ¿Vale? Y bueno, aquí obviamente también en esta parte interna pues solo quedaría la i multiplicado por 100 y acá también la i multiplicada por 100. Vamos. Ahí estaríamos. A ver, ahí está. Y acá también lo voy a corregir para que quede todo correctamente. Y ahí sí ya tendríamos hecho todo bien esta parte. Ahí está. Entonces, ya teniendo esta situación, pues la multiplicación, ¿no? El 100 que está ahí dentro va a salir como 10.000, como dije antes, y este 5 va a transformarse, bueno, era 4, ahorita solo sería 4 aquí, en vez de 5, y en vez de 30, pues sería aquí colocar el 20, porque el 100, al multiplicarse con el 0,2,
pues daría 20. Y ya con eso, pues puedo corregir todo el problema y lo único que tendría que hacer ahora es simplemente calcular el valor final de esto. Entonces, aquí lo coloco para que esté todo correctamente y ese 100 también tengo que transformarlo en 80. Bueno, así lo estoy haciendo lo más rápido posible para que no se coma mucho el video, por así decirlo. Es mucho el video, por así decirlo. Entonces ya queda esto, ¿no? Entonces ahora lo único que tengo que hacer es evaluarlo. Evaluar el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente a ver qué quedan los valores. A ver, reemplazando primeramente el 1. El 1, si yo reemplazo en esto, quedaría acá 60, ¿no? 20 menos 80 queda 60 y el 4 pues 64. Entonces aquí tendríamos 64. Evaluando el 2, voy a borrar esta parte para ver cuánto queda el 2. Si reemplazo el 2, aquí sería menos 40, que sería acá solo 40, y el 2 acá quedaría 4, 4 por 16, prácticamente, perdón, 4 por 4 daría 16, y 16 sumando 40 que antes aquí quedaba, 40, ¿no? 16 más 40, pues 56. Entonces aquí tendríamos el valor de 56. Si me llego a equivocar, pues disculpen, espero que no me esté equivocando nada. Y bueno, ahora sí continúo. 3 al cuadrado, pues 9, ¿no? 9 por 4, 36. Aquí 3 por 20 sería 60, por lo tanto acá queda sumando 20, ¿no? Menos 60 más 80 queda solo 20. 20 y 36, pues otra vez otros 56. Y ya para terminar, ¿no? 56. Reemplazo el 4, ¿no? El 4, esto se va con estos, queda 0 esto, y acá el 4 pues sería 4 al cuadrado por 4, pues daría 64 al final. Y ahí lo tendríamos. Entonces, esto se convierte en una suma de todo, porque todos tienen el 100 y como pueden observar también, aquí da 64 y acá también, acá da 56 y acá también. Entonces, si me comparo a lo que es la suma de todo esto, pues, puedo sumar algo fácil, pero bueno, voy a poner aquí todo. 64 por 100 sería 6.400, 55 pues sería 5.500. Y como dije antes, se repite 2 veces el valor, pues entonces puedo multiplicarlo por 2 a cada uno y ya estaría todo. Creo que sí voy a hacer eso. Como digo, esto se repite 2 veces, tanto a la derecha como a la izquierda se ve. Entonces a la final, pues puedo encontrar una suma para esto. ¿Cuánto queda la respuesta para esto? Pues digamos, la suma, ¿no? Quedaría 11.900, si no me equivoco. 11.900. Y esto estaría multiplicado por 2. Y ya de ahí pues tocaría ver cuánto queda al final. Déjenme ver, comparar bien si tal vez estoy haciendo algo mal, pero sí, está 11.900. Entonces ya teniendo esto, pues se multiplica por 2 esta cosa y ya tendríamos la solución hecha. Entonces aquí tendríamos 0, 0, 18, 3 y 2. Creo que sí, ¿no? 18, 1, 2, 3, 3 y 2. Vale, ahí está, 23.800. Y me dice que es la velocidad de un insecto en centímetros, ¿vale? Eso es importante, me dice que esto está en centímetros sobre segundos. Y bueno, entonces esta sería la velocidad total aproximada, ¿ok? Velocidad total aproximada, pues evidentemente con esto sí, por si acaso, tratar de no olvidarse colocar las unidades, y esto quedaría pues en centímetros sobre segundos. Y ya está. Entonces, esa sería la pregunta número 2. Como dije, no me di cuenta que me había saltado esta pregunta, pero ahí lo tiene, ahí está hecho. Pregunta número 13, ¿vale? Pregunta número 13. Para este tipo de preguntas, lo que realicé, por así decirlo, es tomando en cuenta cada uno de los procesos. Por ejemplo, aquí tenía que realizar digamos, el proceso de solo encontrar mediante la sumatoria de Riemann, pues la integral en ese punto. Así es que hice cada uno de los métodos, por ejemplo, el punto izquierdo, el punto derecho y el punto medio. Les hice los 3 términos, digamos las 3 formas, para que tengan cómo realizar con cualquiera de ellas. Pueden hacer cualquiera. Especialmente yo les recomiendo usar el punto derecho que las otras. Pero bueno, igual ahí está cada uno cómo se resuelve. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el x medios más 2, ¿vale? El de 0 a 2 y donde esta función la grafiqué en la función y utilicé el método del punto izquierdo por el hecho de que hice estos rectángulos. ¿Cómo se utiliza esto? Pues se dice que el límite de n tiende a más infinito de la sumatoria de igual a 1 hasta n, y ahora sí les voy a explicar por qué queda esto. Bueno, a ver, resulta que para encontrar los valores de lo que se va a reemplazar sería encontrar delta x y xy.
Delta X, pues sería el valor final menos el valor inicial, o sea, 2 menos 0, y dividido por el número de los rectángulos que vamos a hacer. ¿Cuántos vamos a hacer? Pues vamos a hacer los infinitos. Entonces, por eso solo se divide para n. Y xy va a ser igual al valor inicial más el valor de y menos 1 multiplicado por el delta x. Por eso queda así, y menos 1 sobre 2, digo, multiplicado por 2 sobre n. Esto toca colocarlo aquí, en la x, ¿vale? En la x. ¿Qué sucede? Pues si yo coloco aquí en la x, eso de ahí, queda i menos 1 de 2 dividido para n con el 2 abajo. Por eso es que queda esta expresión y sumando 2, que es el otro valor que tengo ahí. Y bueno, todo eso por delta x. ¿Qué sucede? Bueno, me va a quedar i menos 1 dividido para n. Es lo único que queda, ¿vale? Así es que esto, pues, se desglosa, por así decirlo, se va a quedar, digamos, n dividido para la i menos n dividido para el 1. O sea, se divide para cada término, y aparte también este 2 sobre n multiplico aparte también. Por eso es que al multiplicarse ese 2 sobre n queda 2 sobre n cuadrado por i, y acá queda 2 sobre n cuadrado, y acá queda 4 sobre n. Solo multipliquen el 2n a cada término ya después de hacer la división de esto por separado, y ahí multiplicarlo, queda esta expresión. Por lo tanto, ya de aquí solo es cuestión de hacer la sumatoria de cada término. Aplicar la sumatoria de cada término. ¿Qué sucede si aplico la sumatoria? Bueno, aquí tengo una sumatoria con la i, que eso ya vamos a ver cuánto queda, y tengo una sumatoria de algo que no tiene la variable porque estos son constantes. Entonces simplemente la sumatoria de una constante. ¿Cuánto queda la sumatoria de i? Pues n por n más 1 dividido para 2. Aquí una n se va, con el n cuadrado se va una, y el 2 se va con este 2, entonces aquí literalmente queda n más 1 dividido para n, no de lo que queda. Acá en la sumatoria de la constante solo se multiplica por n, por lo tanto aquí queda 4, porque esta n se eliminaría, y acá se elimina una de ellas, porque acá hay 2, y acá solo se está eliminando 1, ¿no? Entonces, ya resolviendo esa parte, tendríamos esta forma que ven aquí, donde queda n más 1 sobre n, 2 sobre n, y el 4. Si aplico la sumatoria, bueno, si aplico el límite, por así decirlo, de esto valdría 1, con las reglas del L'Hopital o cualquier proceso matemático de las sumatorias, perdón, de los límites. Entonces ahí lo pueden calcular, eso valdría 1. Y esto pues vale 0, porque 2 dividido para infinito, eso da 0, aproximadamente. Entonces a la final pues solo queda el valor de 1 sumando 4, y por lo tanto su respuesta daría 5. ¿Cómo comprobamos que esto da 5? Pues primero lo integran esto y después lo evalúan. Una vez que lo evalúen, pues debe dar 5. Ahí lo comprobarán ustedes, yo no lo he hecho, pero bueno, así se saca, ¿no? Voy con la siguiente idea de utilizar el punto de la derecha ahora. Punto de la derecha, ¿cómo se hace? Pues lo mismo con el delta x. Delta x va a ser el valor con el que iniciamos, perdón, sería desde el valor inicial al valor final, ¿vale? A ver, importante para el delta x, ¿no? El delta x. Valor inicial, perdón, valor final menos valor inicial sería, perdón, así sería. Menos 1 le debo restar el menos 3. Por lo tanto, menos 1 le resto el menos 3, quedaría 2. Por lo tanto, aquí el delta x vale 2 sobre n. ¿Cuánto valdría xy? Pues xy es el valor inicial, que en este caso inicia en menos 3, más el delta x, 2 sobre n, por la variable y. Y ya tendríamos el xy en la parte de la derecha. ¿Cómo queda resolviendo esto, no? En la sumatoria, pues aplicamos el límite cuando n tiende a infinito, la sumatoria de i igual a n, y empezamos a evaluar el xy. Por eso es que el xy tiene 2i sobre n menos 3, 2i sobre n menos 3, y eso es solo reemplazado en las x que tienen aquí. Una vez reemplazado, pues resuelvo el cuadrado de esto, aquí ya está resuelto. Resuelvo la multiplicación de estas dos cosas, pues aquí ya está resuelto. Y bueno, este 2 sobre n, por si acaso, es del delta x que tiene como la fórmula, ¿no? La ecuación. Ya de aquí multiplico el 9, multiplico el 9, multiplico el 9, ¿no? Este 9 que está aquí lo multiplico a cada término. Y aparte también, este 2 sobre n lo multipliqué también, ¿vale? También lo multipliqué a todo eso. Entonces, toda esa multiplicación, espero que quede claro que, digamos, ya resolviendo toda la suma y esas cosas, queda esta expresión de que está aquí, 72i cuadrado sobre n al cubo, 208i sobre n cuadrado y 150 sobre n, y es por esto, por si acaso, la multiplicación del 2n a todo eso. Y solo quiero que entiendan que, por ejemplo, digamos, para obtener una de ellas, 9 por 12, eso da, pues, 108. 108, que puede estar sumando con este 4, que sería 112. 112, que al multiplicarse por este 2 que va a estar acá afuera, ahí van a entender, perdón, no,
108 sería esto. 108 con esto que quedaría negativo. Y acá que va a sumarse 4, entonces ahí sería pues 104 negativo. Y con este 2, 208. ¿Vale? Es una suma rápida. Lo pueden hacer poco a poco y después les va a quedar lo mismo. Y bueno, ahí el 9 por 9 que tengo aquí da 81. 81 menos 6 pues daría 75. Y 75 con el 2 que está acá afuera, pues 150 que está aquí. ¿Vale? Es una suma rápida. Y ahora sí, pues aplico la sumatoria del i cuadrado, la sumatoria de la i y la sumatoria de la constante. Aquí ya no lo separé, sino que ya directamente apliqué, solo por el hecho de que me faltaba espacio, es lo único. Entonces, aplicando directo, pues sería n por n más 1 de 2n más 1 sobre 6, n por n más 1 dividido para 2 y la n que está aquí. Esto se va con esto, una n se va aquí con esta n de acá, y acá una n también se va con el n al cubo, se va 1. Multipliqué estas dos cosas arriba, queda esto de aquí, 2n al cuadrado de 3n más 1 y abajo n cuadrado. Resuelvo de cualquier manera, como se me ocurra, ¿no? Digamos aplicando L'Hopital o simplemente las reglas. Y bueno, este 72 y este 6 quedaría 12 ahí. ¿Cuánto queda al final? Queda un 2, queda 2. Queda 2 que va a estar multiplicando por 12. Acá esta suma queda 1, nada más, 1. Entonces, ya de aquí queda menos 104 y acá queda 150 quedaría, ¿verdad? Sí, aquí hay un error que no me di cuenta por el hecho de haber puesto mal. Esto es 150, entonces ahí cambia completamente la respuesta. Déjenme corregir esto. Ahora sí. A ver, déjenme ver. Entonces, esto queda 150, ¿no? De lo que había mencionado, 150, acá 104. Si restamos el 104 con el 150, pues esto quedaría 46. 46, que va a estar sumando 12. 46 más 12, 58. Entonces, esta expresión daría 58 como respuesta. Si no me equivoco, eso estaría bien. Si no, ahí lo suman correctamente, si por si acaso algo hice mal. Que, como digo, son errores que tal vez me ocurren por no fijarme bien en esto. Igual tratar de, digamos, integrarlo y ver si queda la misma respuesta. Pero listo, según ahí estaría corregido correctamente. Si no, pues ahí lo corrigen, si por si acaso algo no le puse bien. Y bueno, ahí está con respecto a las preguntas 13 y 14. Y ya para terminar, pues la corrección de la 15, digamos, perdón, la 15 ahora. ¿Qué es lo que hice aquí? Pues hice la del punto medio. ¿Cómo se coloca la del punto medio? A ver, para el punto medio, para lo que es el punto medio, primero tuve que hacerlo por separado. ¿Por qué? Porque es un valor absoluto de x. Y el valor absoluto de x tiene dos funciones cuando está a la izquierda, o sea, a la izquierda de 0, y cuando está a la derecha de 0, son funciones diferentes. Por lo tanto, tuve que separarlo de menos 2 a 0 y después de 0 a 1. Y bueno, ahí obviamente también tendría que haber hecho pues la parte digamos, el cálculo de cómo quedaría, ¿no? Como es un 4 menos valor absoluto de x, sabiendo que x va a ser menos x cuando sea negativo, pues esto quedaría positivo, ¿vale? Quedaría x más 4. Y si está a partir de 0 en adelante, pues esto valdría solo x y por eso queda 4 menos x. Ok. ¿Cómo encontramos sus delta x? Pues delta x va a ir de 0 a menos 2, que en este caso sería 2 sobre n, y en el delta x2 pues sería 1 menos 0 dividido para n. ¿Por qué? Porque en este caso, en este intervalo que estamos haciendo aquí, está yendo de menos 2 a 0. O sea que para sacar el delta x ponemos este valor de arriba y le restamos este valor y le dividimos para n. Lo mismo va a suceder con esto. Por eso es que tiene aquí el delta x tiene diferente. Acá es 2 sobre n y acá es 1 sobre n. ¿Cómo ponemos aquí el xy? El xy inicia en el punto menos 2, porque eso es la integral que vemos aquí. Inicia en menos 2. La fórmula es y menos un medio por el delta x. Así es que ahí está colocado para la primera integral. Y el otro pues empieza en 0 y lo mismo. Y menos un medio por el delta x. Entonces, primera parte de la integral. Como ven, aquí dice el límite cuando n tiene infinito, de y igual a 1 hasta n. Colocamos, en vez de la x, colocamos lo que sacamos aquí, ¿no? Si multiplicamos todo, quedaría 2n sobre i, 1 sobre n negativo y menos 2. Cosa que aquí está lo que dije. Y bueno, y sumando el 4 que queda al final, ¿no? Aquí hay un 4 sumando a eso, por eso es lo que queda aquí. Y todo eso multiplicado por el delta x, que vale 2 sobre n. La otra sumatoria, pues límite cuando la sumatoria de i igual a 1 tiende a n, queda 4 menos, y evaluando en la x sería evaluar esto. Este 1 sobre n se multiplica esto y también se multiplica esto.
¿Cuánto queda? Pues queda I sobre n y después menos 2 sobre n. Y todo eso multiplicado por el delta x, que es 1 sobre n. Ya con esto dicho, pues el 2 sobre n se multiplica a cada término, ¿vale? A cada término ya sumado o restado. Y lo mismo el 1 sobre n se multiplica acá también. ¿Qué queda? Pues queda este 4i sobre n cuadrado, 2 sobre n cuadrado, 4 sobre n, y acá lo mismo, 4 sobre n, 1 sobre 2n cuadrado y menos i sobre n cuadrado. Ya de aquí, pues aplico la sumatoria para cada cosa. Por ejemplo, aquí sumatoria de la i, n por n más 1 sobre 2. Sumatoria de las constantes, porque estas dos cosas son constantes, pues simplemente multiplicado por n. La siguiente, esto es una constante y esto también. Entonces, como los dos son constantes, pues multiplicado por una n en la sumatoria. Y acá, pues la sumatoria de la i, pues n por n más 1 dividido para 2. Resuelvo la parte del límite ahora. Por ejemplo, aquí lo que hice fue el 2, eliminarle con este 4, que quedaría 2. Ahí está. Aparte, esta n se elimina con este n cuadrado, quedaría solo n más 1 sobre n. Acá esta n se va con una n acá y una n acá. Quedaría 4 menos 2 sobre n, como ven aquí. Y así hago la parte de la derecha también. Esta n se va con esta y se va con esta de aquí. Quedaría de esta forma, 4 más 1 sobre 2n. Y esto resolviendo, pues esta n se va con una de ellas y quedaría así. Resuelvo la parte del límite al infinito. Entonces esto vale 1, esto se aproxima a 0. Esto se aproxima a 0, esto vale 1. Resolviendo el límite al infinito. Ya de aquí lo único que va a quedar al final sería sumar 2, sumar 4 y sumar menos, bueno, menos un medio, una resta de un medio. La suma de esto da 10, que se resta con el 1 medio. La suma de esto, pues 19 medios da al final de todo. Y nada, eso sería la resolución utilizando la parte de la sumatoria. Y listo, chicos. Eso, pues prácticamente sería el fin del deber número 11. Cualquier cosa, pues ahí me están comunicando. Ahorita voy a grabar el otro video del deber número 12. Así es que eso quedaría todo por el día de este deber. Y la verdad no me esperaba que me haya olvidado de la pregunta número 12, pero ahí lo hice también, así que ahí lo tienen. Y nada, eso sería todo.